Hola a todos y todas, mi nombre es Maricielo Ximena Humanizain de la carrera de Enfermería. Bienvenidos a este video en el que exploraremos una de las obras más significativas de César Vallejo y una problemática que sigue existiendo en la actualidad. Comienzo con las siguientes frases en inglés que nos invita a reflexionar. Social exclusion and moral indifference of the perpetuity suffering among the most vulnerable members of society. En español es: la exclusión social y la indiferencia moral suelen perpetuar el sufrimiento entre los más vulnerables. Hoy analizaremos la verdadera victoria humana en el vencedor de César Vallejo. A lo largo del video veremos breves datos biográficos del autor, el contexto del cuento y su argumento esencial, 3 escenas donde se evidencian la desigualdad o injusticia, la problemática actual seleccionada y sus análisis, la relación del caso con la ODS 10 y la 16, una declamación o una entrevista sobre el tema, la infografía e historieta elaboradas y finalmente la conclusión y reflexión del audiovisual. Acompáñenme en este recorrido literario y humano. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pueblito de Perú. Era el menor de 11 hermanos y creció en una familia muy humilde. Desde pequeño ya se notaba que era muy sensible, le dolía el sufrimiento de las personas y siempre estaba leyendo o escribiendo. Antes de ser el poeta que todos conocemos, trabajó como maestro y periodista. Daba clases en colegios y escribía para periódicos locales. Eso le permitió conocer de cerca cómo vivía la gente y los problemas que enfrentaban cada. Estudió letras y derecho en la Universidad de Trujillo y empezó a publicar uno de sus primeros poemas, que su primer libro fue Los Heraldos Negros, donde refleja dolor y angustia, mientras que Trilce fue toda una revolución en la poesía, con un lenguaje único y muy personal. También escribió una narrativa como El Tungsteno, donde habla de la explotación de los trabajadores. En 1923 se fue a París, donde vivió hasta su muerte en 1938. Allí tuvo muchas dificultades y pasó pobreza, pero nunca dejó de escribir. Su obra hoy en día está llena de emoción y compromiso con la gente, y por eso se convirtió en uno de los mejores poetas más importantes del siglo XX. Las palabras de Vallejo siguen vivas hoy, nos hablan de dolor, de la injusticia, pero también de la esperanza. Buenas noches a todos, mi nombre es Luz Antonio, voy a hablar acerca de el cuento El vencedor del autor César Vallejo, el contexto y argumento. El vencedor de César Vallejo fue escrito en una época de fuertes problemas sociales y desigualdades, tanto como económico, en el Perú en el siglo XX. Vallejo, pues marcado por la pobreza y la injusticia, decidió vivir esto como un cuento y desde niño pues muestra en el cuento la realidad, ¿no? La dura realidad que se muestra hoy en día por el origen común de los niños. La historia ocurre en una escuela que refleja las injusticias, las desigualdades, ¿no?, que hoy día vivimos de la sociedad, y también el favoritismo, el abuso de poder y la falta de empatía a través del relato. A través del relato, pues Vallejo trata de demostrar que esto aparentemente es justo para ellos, pero en que en realidad excluye y perjudica a los más vulnerables. El vencedor narra la historia de un niño pobre que participa con honestidad al concurso de su escuela, que, pero pierde debido a un favoritismo de adultos que, aunque es injustamente humillado, mantiene su dignidad, y dice que la verdadera esencia de victoria no está en el generar premios o ganar los premios, no lo he dicho, sino que conservar la integridad frente a la injusticia que se haya dado. Buenas tardes, me presento, soy el alumno Alonso Bautista Zulca. Voy a entrevistar a Alexander. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, lo siguiente voy a preguntar dos preguntas básicas. La primera es del cuento del vencedor. ¿Quién es el vencedor en el cuento y qué victoria logra?
A ver, tengo dos puntos de vista respecto a quién es el vencedor. Podemos decir que el vencedor en el sentido físico y literal de la pelea es Juncos, el niño de origen humilde. Este logra la victoria de derribar a su oponente. Sin embargo, el cuento subraya que es una victoria vacía o agridulce. Ok. Interesante la respuesta. La siguiente pregunta: ¿qué acciones o decisiones del protagonista impulsan la trama hacia el desenlace? Pues tenemos la decisión de aceptar el reto de pelea contra Cancio a la salida de la escuela, iniciado por un incidente en el recreo. Tenemos la acción de mantenerse firme y luchar a pesar de una desventaja social que tiene, y el apoyo inicial de la multitud a su oponente. Y como última acción, tengo entendido yo que podría ser asestar el puñetazo final que derriba a Cancio, lo que sella su victoria física en la contienda. Ok, está bien. Gracias, primo. No hay problema, primo. Bien, continuando con la presentación, voy a realizar la descripción de 3 escenas que se vieron reflejadas en este cuento. Las escenas básicamente se tratan sobre discriminación, abuso de poder y acoso escolar o injusticia. Bien, la primera que se ve reflejada al inicio del cuento es la humillación del profesor cuando corrige al niño de manera dura y pública. En vez de apoyarlo, refuerza su inseguridad y lo expone frente a todos. Aquí se muestra el abuso de poder, porque la autoridad que tiene el maestro la usa para intimidar, imponer miedo en lugar de orientar. La escena número 2, la burla de los compañeros. Los demás estudiantes se ríen del niño y lo tratan con desprecio, mientras que el profesor no interviene. Esta indiferencia permite que el acoso escolar se normalice y que el protagonista se aísle aún más y se sienta más vulnerable. Así pasamos a la escena número 3, que le hemos titulado La falsa victoria del protagonista. Cuando el niño es declarado vencedor, no se siente feliz. Al contrario, su victoria es impuesta sin considerar lo que él realmente siente. Aquí Vallejo muestra una injusticia emocional, donde el sistema premia la apariencia y el éxito, más no el bienestar del niño. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Wendy Ancomar Ramos y voy a hablar hoy sobre la desigualdad que viven muchas mujeres en el Perú, cómo esto contradice la ODS 10 y qué relación tiene con el cuento de El vencedor de César Vallejo. En el Perú, la violencia y la desigualdad que viven muchas mujeres sigue siendo una realidad muy seria. Muchas de ellas siguen sufriendo lo que son agresiones físicas, psicológicas o sexuales, y esto se debe a factores como el machismo, la dependencia económica o un sistema de justicia que casi nunca o muy poco responde. Toda esta situación contradice directamente lo que nos plantea el ODS 10, que busca reducir las desigualdades y garantizar que todas las personas tengan el mismo derecho o las mismas oportunidades. Cuando una mujer vive una violencia o discriminación, ese objetivo deja de cumplirse, porque la desigualdad de género sigue marcando su vida y limitando el desarrollo de las personas o de la mujer, en este caso, que sigue sufriendo la violencia. Aquí se conecta el cuento El vencedor de César Vallejo, aunque no trata exactamente de violencia de género, sí muestra cómo la injusticia y la desigualdad pueden oprimir a las personas más vulnerables. En el artículo periodístico Desigualdad letal, la educación peruana abandona a una tercera parte de los estudiantes. Este artículo analiza cómo el sistema educativo peruano enfrenta una crisis marcada por profundas brechas de género, desigualdades territoriales y un grave retroceso en el aprendizaje después de la pandemia. En conclusión, este artículo evidencia que la educación en el Perú
no garantiza las mismas oportunidades para todos. Mientras algunos niños sí pueden avanzar en algunas escuelas, hay otros niños, y sobre todo los que viven en zonas rurales, que no pueden avanzar, que quedan rezagados o incluso abandonan totalmente la escuela. Esta situación refleja una desigualdad estructural que continúa afectando el futuro de miles de estudiantes y que exige acciones urgentes, inversión educativa y políticas que aseguren condiciones muy dignas para estos niños. Gracias. En esta parte del audiovisual les presento la infografía que hemos elaborado sobre el cuento El vencedor de César Vallejo. En ella se resumen los aspectos más importantes de la obra, datos biográficos de César Vallejo destacando su compromiso con la justicia social, el argumento central del cuento donde la verdadera victoria humana no se mide por el poder sino por la dignidad y la sensibilidad moral. 3 escenas claves de desigualdad y abuso, representadas de forma visual para comprender cómo el protagonista vive la humillación, el desprecio y la indiferencia, la problemática actual relacionada con la exclusión social y el uso de poder, la conexión del ODS 10 y 16 mostrando que la lucha contra la desigualdad y la búsqueda de justicia siguen siendo desafíos vigentes. La infografía busca que el lector capte de manera rápida y clara cómo Vallejo denuncia los abusos del poder y resalta el valor humano frente a la injusticia. A continuación les presento la historieta titulada Los Colachos y la farsa del poder, una representación gráfica inspirada en los temas de inequidad, abuso y corrupción presentes tanto en El Vencedor como en nuestra realidad social. La historieta muestra varias situaciones de injusticia, entre ellas el surgimiento del personaje ambicioso que sueña con el poder como forma de reconocimiento personal, el maltrato a una joven, evidenciando la desigualdad social y de género, la arrogancia de quienes tienen poder que humillan a otros creyendo que su posición les da derecho a hacerlo, la decadencia moral, pues los colachos conquistaron el dinero pero perdieron el alma. Cada viñeta refleja cómo el poder mal utilizado destruye la ética y la humanidad. Esta historieta no solo acompaña al análisis literario, sino que también ofrece una crítica visual sobre cómo la sociedad reproduce los mismos errores que denuncia Vallejo. Con la infografía y la historieta busco mostrar que la literatura no solo es una narración del pasado, sino también es un espejo del presente, tanto que Vallejo como muestra las propias realidades nos enseñan que la verdadera victoria humana se encuentra en la empatía, la justicia y la defensa de los más vulnerables. Bueno, después de leer El Vencedor de César Vallejo, me queda una idea muy clara. Vallejo no habla del vencedor típico que estamos acostumbrados a imaginar. No es alguien fuerte, invencible o que gana todas sus batallas. Al contrario, él muestra a un ser humano en común, alguien frágil, herido, pero que aún siguen avanzando. Y creo que ahí está el verdadero sentido de la obra. Para mí la conclusión es que vencer no significa no caer, sino tener el valor de levantarse incluso cuando uno está roto por dentro. Vallejo siempre escribe desde el dolor humano, desde la injusticia y desde lo cotidiano. Y aquí nos recuerda que la victoria más grande es resistir. Seguir viviendo, seguir sintiendo aunque duela. Y en esta obra, en lo personal, a mí me hizo pensar mucho. A veces creemos que solamente vale la pena lo que se ve, los logros, las notas, el éxito, las cosas grandes. Pero en realidad todos nosotros vencemos en cosas pequeñas. Como cuando seguimos adelante, aunque estemos cansados, cuando enfrentemos un problema, cuando no nos rendimos, aunque tengamos miedo. Y es ahí donde realmente somos unos vencedores. Vallejo nos invita a mirar nuestras propias luchas internas y a valorar lo que realmente nadie ve. Y creo que ese mensaje sigue siendo súper actual. No necesitamos ser perfectos para ser fuertes. Solo con seguir adelante ya estamos ganando. En resumen, El Vencedor nos recuerda que la grandeza humana está en la sensibilidad,
en la resistencia y en la capacidad de seguir, incluso cuando todo está en nuestra contra. Y para mí esa es una de las enseñanzas más bonitas de esta obra. Gracias.